Bueno, Paz, primero que nada, muchísimas gracias por ser por parte de favor. Día Cero. Gracias. Para mí es un honor que estés acá. Me Te encanta. contaba recién que te escucho hace muchos años. Este capítulo se lo vamos a dedicar a mi prima, porque es una de las, no sé, una de las Las primeras. Prime. Sí. Las Early Birds. Exactamente, las Early Birds de Paz Carrara. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, un placer. Para ponerte en contexto un poco y para poner en contexto a la gente que nos está viendo, Día Cero lo que busca es llevarlo justamente al punto de partida, haciendo un poco honor a tu último disco, a través de un objeto, una canción, un video, lo que sea. Así Bien. que si querés podemos arrancar con Ok, eso. Yo tengo un verdadero momento cero. No es la ecografía, pero estamos muy cerca de serla. Y es este video que, bueno, yo sé que tenía que ver con el comienzo de mi carrera, pero para mí esto tiene que ver con todo. Perfecto, a ver, lo vemos y... No me digas, ¿esta sos vos? Mi vida, qué chiquita. ¿Es tu papá el que estás al lado? Mi papá. La patita. De la misma cara, Yo los siento mismos que, ojitos. a ver, es como que había algo que vino conmigo. Hubo algo que vino conmigo y no tengo ningún tipo de recuerdo en mi vida sin música. O sea, Ya no de tengo. esa edad. Sí, sin que la música me movilizara. Claro, Como claro. realmente a mí me pasaba algo con eso todo el tiempo. Y también vengo de un contexto donde fui la primera hija, donde fui la primera nieta, donde fui la primera sobrina, una familia muy numerosa. Bien. Entonces había mucha gente festejándome eso. Y creo que ese fue también como mi primera experiencia como haciendo algo y que todo el mundo esté tipo... Claro, los primeros fans. Exactamente, algo así. Creo como que eso fue forjando algo adentro de mi personalidad. Y después ese nivel de alegría en la crianza. Si nos tenés que explicar más o menos esa escena, dónde estabas, estabas con tu papá, me decías recién, Estaba pero con que mi nos padre. explicaras un poquito, es en Córdoba, Ese imagino. es en Córdoba. A mí me filmaban mucho. Mis padres estaban muy al pedo cuando me tuvieron. O sea, literal. Es como que tengo un video eterno de cuando yo era bebé y chiquita. Muy primera hija. Y yo creo que ellos estaban en una re buena entre ellos también. Entonces, como que eso, yo puedo ver mucha alegría en mi infancia. Mucha música. A mi papá le gustaba mucho la música. Pero en esa escena estábamos en el living de lo que era mi casa. Una casa anterior a la cual yo no recuerdo porque solo viví ese año. Y filmaba a un tío mío que era adolescente. Y estaba mi mamá del otro lado. Bien, bien. Pero sí, o sea, creo que esa felicidad es algo que yo seguí buscando siempre. ¿Y si eso lo lográs a través de la música? Sí, o sea, y también es algo que viene muy de mi viejo murió, entonces fue algo como que me unió mucho a también eso, o sea, yo me iba a dedicar a otra cosa y después de repente lo de papá Como me que dio un te poquito de devolvió, perspectiva. claro. A la necesidad de buscar esa felicidad de vuelta, Ujú. ¿no? De hacerle honor. Claro, tal cual. ¿En qué parte de Córdoba vivías vos? Córdoba capital. Bien, Siempre viví en bien. Córdoba. Siempre, ¿y ahora volvés cuando volvés? Ahora cada vez vuelvo más y cada vez me gusta más volver. Eso te iba a preguntar, ¿qué te generaba? A ver, yo siento que hay un punto mío donde toda esa parte de mi historia me hizo querer salir corriendo, porque también hay una parte donde uno, cuando le pasa algo tan fuerte, eso te empieza a definir. Y yo te juro que mi papá era una persona muy especial, que lo conocía mucha gente, tenía mucha gente que lo quería mucho, y yo era la hija de él y él no estaba. ¿Entendés? Claro. Es como que era muy fuerte eso para mí. Era una carga. O sea, no una carga, pero sí era difícil emocionalmente. Bien. Y creo que necesitaba ser mi propia persona fuera de eso para también retransformar esa pérdida en otra cosa Claro. que me hizo muy bien. Y cuando me vine acá fue amor a primera vista con esta ciudad también. Bien, eso te iba a preguntar. ¿En qué año te venís vos? ¿A qué edad? 18, tenía 19 años, Bien. era inconsciente completamente. No tenía idea. O sea, realmente yo pensaba que no sé a qué venía. O sea, yo
era una persona que no... después viví toda la vida como casi medio como fuera de la urbanización. Ok. Entonces, claro, eran tipo 2 kilómetros de camino de tierra. No me había tomado un bondi en mi vida. Claro. Y de Era repente todo nuevo. llegué acá y era tipo... Claro, mucho estímulo. Muchísimo estímulo. Sí. Pero estuvo genial, o sea, a mí me curtió muchísimo Buenos Aires y no conocer a nadie y de repente tener que hacerme gente. Ujú. ¿Ahí vos ya cantabas o cómo era tu relación Yo con me la vine acá a música? estudiar música. Bien. Me vine acá a estudiar música, una escuela de música contemporánea de acá, pero real no conocía a nadie. Man. O sea, realmente era como... Bueno, y yo le escribía a cualquier... O sea, me acuerdo de escribirle a todos los bares de Palermo y decirle, hola, voy a cantar, cobro 2.000 pesos. Claro, como para... Y tipo, lo que sea, ¿eh? Claro. Y la gran mayoría no me contestaba. Ujú. Los que me contestaban me decían, sí, pero no pagamos. Y yo tipo, bueno, voy igual. Claro. Y así iba y tocaba en hamburgueserías, cervecería. En ese momento las cervecerías Claro, el boom. estaban increíbles, claro. Y bueno, y empezaba también a conocer los artistas de acá y de repente eso se me empezó a armar y conocí gente y empecé a componer y a estudiar y se fue armando, como que fue muy natural mi llegada a Capital. Ujú. Para mí hay algo que está muy bueno de este concepto de día cero que te obliga a mirar para atrás, ¿viste? Sí. ¿Qué ves cuando haces esa mirada medio retrospectiva, no? Lo primero que veo como en un lugar como más decisivo de carrera, por eso también elegí este video y lo que sea, fue porque yo, después de lo de mi viejo muere en un accidente de auto, donde fue todo un día para el otro, fue como muy traumático, fue complicado, y yo, bueno, nada, empecé con 1000 problemas a nivel psíquico y psicológico. Y tenía muchas pesadillas, no sé qué, estaba trabajándolo como en terapia hasta que un día tengo una sesión en especial con un terapeuta donde le empiezo a contar como de mis pesadillas y de mi vida, de las que estaban, o sea, mis decisiones que estaba por tomar, que eran, yo me iba a empezar a preparar para el ingreso a medicina. Ok. Y bueno, yo le empiezo a contar que nada, que estaba muy copada con una serie que se llama Grey's Anatomy. Te amo. Sos Porque todas. soy todas. Sí. La más básica. Ay, no, increíble. Pero claro, ¿qué me pasaba con Grey's Anatomy? A mí me daba la respuesta a mi pregunta de cómo puede ser que yo ayer tenía a mi padre y hoy no. Hoy no lo tengo más. Esto me explica cómo la vida y la muerte funcionan y me siento no tan sola en este camino de pérdida. Y bueno, entonces me copé con la medicina y dije, esto es para mí, esto me va a, como, obviamente no tan concientizado, pero bueno, el tema es que empiezo a hablar con mi psicólogo y mi psicólogo me dice, bueno, mira, te cuento que tal vez esta pregunta que vos te estás haciendo nunca te la vas a terminar de responder porque es algo que tu cerebro simplemente no puede asimilar. Y que es una pregunta que va a volver a, o sea, la puedes responder en uno de tus casos, pero el siguiente te lo va a volver a traer. Claro, va a volver a suceder. Y como que me escribió en un papelito, medicina, flecha, muerte, música, flecha, vida. Mirá. Y a mí se me explotó el cerebro. Claro. O sea, yo dije, claro, esto a mí me une a la vida. Y esto a mí me une a la alegría y me une a lo que a mí me hace feliz y me conecta con mi viejo también en esto, en que él era re apasionado con su trabajo. Y yo te juro que ahí hice un clic, porque yo pensaba que la música no iba a poder ser un trabajo para mí. Claro. Que uno piensa que bueno, que eso es un hobby y que es muy difícil hacer un trabajo, lo cual lo es. Pero al final todos los trabajos son muy complicados. Y a partir de ahí fue como que, bueno, me enfoqué y dije, sí, es verdad, a mí esto me hace más feliz que nada. Vamos por acá. Y dejé la medicina. Claro, la parte es súper muy distinto. Era tipo. nada que ver una cosa con la otra. Yo iba por otro lado y por suerte, no sé, por suerte me animé a seguir con lo que en ese momento como que todo me hizo sentido, ¿viste? Claro. Y fue como, y desde ahí muy determinada. ¿Tenés algún punto en el que vos te hayas dado cuenta más por ahí que tangible de decir, yo puedo vivir de esto? ¿Por algún lanzamiento, alguna canción? No sé, algún show se me ocurre. Yo siento que eso es como... son picos, son momentos. No, creo que hubo un momento donde dejé de dar clases. En un momento Ok. yo daba muchas clases de música y en un momento dejé de darlas y dije,
Mira vos. No sé qué pasó, pero fue como un momento donde la rueda empezó a girar, tiene que ver con derechos de autor, o sea, como que, a ver, es un trabajo que lleva mucho tiempo de desarrollar. Pero hubo un momento donde dije, mira, tal vez puedo dejar de dar clases. Y eso fue una liberación para mí como mental, porque era algo que me llevaba mucho esfuerzo. Claro. Energético. Claro. ¿Sentís que por ahí, volviendo un poco a lo que contabas, que me quedé con la anécdota de tu psicólogo que te había escrito en el papelito, ¿sentís que ese fue tipo un empujón clave a tu momento de decidir? Yo esa persona la amo. O sea, es que sí, porque para mí fue un antes y un después en cómo yo veía mi vida y cómo yo veía como el para adelante. Y cómo yo quería conectarme con ese para adelante. O sea, te juro que... y es una búsqueda constante de volver al punto de partida. Para mí es volver a la conexión con la felicidad y no con la conexión con la ambición, no con la conexión con lo superficial. Es como que el mundo te lleva muy para otro lado y es como algo en lo que intento pensar casi todos los días. ¿Qué es lo más difícil? Sí. O sea, más en el mundo en el que estamos inmersos hoy, que todo pasa por una pantalla, por las views. Total. Es muy difícil. Sí. ¿Cómo fue tu crecimiento? O sea, si hacemos medio una línea de tiempo desde esa paz, no te voy a decir la del video porque por ahí es un montón. No, pero siempre siempre hice algo que tenga que ver con la música, siempre. Bien. O sea, siempre estudié o canto, o iba a coro, o iba a clases de música, o iba al conservatorio, estudiaba piano, como que siempre algo de música estaba en mi vida. Pero después ya cuando se volvió más profesional, en Córdoba empecé a tocar en eventos privados. Bien. Casamientos, Amo. años de 15. ¿Tipo canciones de 40. tuyas o más canciones de casamiento? Canciones de casamiento. Después, en algún momento empecé con mis canciones, pero yo componía en inglés, era todo muy raro. Ok. Era todo muy raro. Y cuando ya me vine acá y empecé a estudiar música, también empecé a estudiar discografía. O sea, como que yo había escuchado lo que había escuchado yo, mi viejo escuchaba como rock nacional muy actual y rock internacional más tipo The Smiths. Idea. Y yo escuchaba Taylor Swift. Claro. Como mi discografía era esa. Entonces yo llegué acá y la facultad lo que me dio fue discografía nacional, Fito, Charlie, Jorge Drexler, que claro, yo lo conocía, pero no conocía su música. Y eso me llevó a componer en español y a partir de mis primeras canciones ahí empezó a pasar algo con mi proyecto. Como que yo noté que yo hacía mis videitos en Instagram como casi todos los que hacíamos música en ese momento y a mí me iba bien, yo hacía como, tenía mi propio nicho, pero yo no era una persona viral, para nada, nunca tuve momentos de viralidad, por suerte. Y cuando hice la transición a mi música, eso fue súper natural también. Bien. Como que creo que es algo que a los artistas nos cuesta mucho porque es como, bueno, yo hacía esto y ahora hago esto, otro. Claro. Pero a su vez creo que como siempre fui bastante honesta con la música que me gustaba compartir y era bastante coherente con la música que yo hacía, eso empezó a suceder como... y me acuerdo que hice mi primer show que era gratis, pero era no sé si llegaste a conocer el Universal. No. No. Un lugar en el mundo. Bueno, ahí pasaba algo muy, muy mágico. Y claro, como no tenía venta de tickets, vos no sabías cuánta gente iba a ir. Claro. Y me acuerdo de salir y que esté explotado de gente. Yo no lo podía... O sea... ¿Y ahí cómo era la difusión, ponele? Todo tuyo y... Sí, Instagram. Claro. Tipo, ni idea. Y no sabías cuánta gente iba a ir. Ni idea. Y bueno, y así empecé. Al principio me pegué algunos porrazos con gente de laburando porque la gente es una mierda. Sucede, sí, tal cual. Pero bueno, igual también siento que es parte, ¿no? O sea, es parte del proceso porque también yo pensaba un poco cuando armaba todo este proyecto, era, bueno, contar que no todo es color de rosa, ¿viste? Que hay que aprender a lidiar con la frustración. Obvio. Que siento que también es muy difícil en la época en la que vivimos, ¿viste? Obvio. Porque todo es, che, mirá que bien que me fue, mirá que... Sí. ¿Me No, entendés? yo odio eso. Odio esto de esta época donde todo es sold out. Claro, sí. Bueno, después más adelante quiero que charlemos el tema de este nuevo EP que vas a sacar de No Quiero Ser Artista, porque siento que puede tener algo que ver con tiene esto. mucho que ver con todo esto. Pero antes me gustaría que me cuentes tus primeras experiencias de shows afuera, en el exterior, en qué momento fue, si alguna vez lo pensaste.
Y también festivales de acá, ¿viste? Que estuviste en el Lollapalooza vos también. Sí, como que, bueno, hubo un momento donde eso empezó a crecer. Al principio todo muy autogestivo, yo iba, tocaba, iba sola con la guitarra, entonces también tenía como otras facilidades. Y después empezó encontré un equipo, fui encontrando gente en la que confiaba y eso se empezó a armar. También empecé a grabar mi primer disco con otro nivel de profesionalismo, que eso también lleva tiempo porque todo es muy caro. O sea, a mí lo que me costaba no era hacer las canciones ni escribirlas, era juntar la plata para hacer un disco. Pero bueno, me había pasado que había hecho como canciones sueltas, había hecho un EP de 3 canciones y ya había gente como que se había acercado como del ambiente a decirme, che, está re bueno lo que haces. Ok. Y yo dije, bueno, ok. Lo Hay tomo. alguien que me estaba... O sea... Claro. Y eso fue, nada, siempre fue como un cariño que yo recontraprecié, porque a veces es feo sentir que necesitas la validación de un otro, pero a veces es re necesario también. Sí, tal cual. Como No sé para si viste avanzar. justo esto que estabas hablando, Tommy de la banda Rados Láser, que explicó que tuvieron que cancelar fechas. Es Eso que está lo bueno amo y también estoy contarlo. Sí, son conversaciones que yo he tenido con equipos muchas veces. A veces es como que uno se piensa, primero, como si todos no estuviéramos en la misma, como Tal si la cual. gran mayoría no estuviera en la misma, y como si fuéramos una especie de Máquina. gente sin fragilidad, ¿viste? Sí. Y sin contextos. Entonces es como, me pareció espectacular y que tuvo alta banca por hacerlo. Sí, tal cual. Porque la gente empatiza, porque la gente no, o sea, el 100% de la gente tiene los mismos problemas que tenemos nosotros y no se siente 100% exitoso todo el tiempo. Claro, tal cual. Entonces es muy difícil empatizar desde ese lugar. Creo que también estamos en un momento más bisagra donde el público ya no se come cualquier cosa. Tal cual. Se sabe todo más, justamente. O sea, esto de las redes sociales tiene sus pros y sus contras, ¿no? Gracias a que están... Capaz Sí. la gente puede ver que no es todo tan Sí, sencillo. Y también es como que creo que, bueno, a nivel esto es como que ya no se comen cualquier cuento. Es como que creo que hace un tiempo era como todo el mundo agotaba funciones. Había muchas de esas que sabíamos que no era así. Sí. O sea, el Aparte vos soldado vas hasta al- último día. Vos vas al show, ¿viste? ¿Cuántas veces has ido a un show Claro. y decís sold out? Claro, y decís, ¿por qué? ¿Por qué tenés Claro. la necesidad de vender ese humo? ¿Entendés? Claro. Lo entiendo, es como son estrategias, pero a la vez es todo como muy falso. Sí, tal cual. Y el público me parece que ya se está comiendo otro flash, Ujú. donde necesita otro tipo de contenido. Claro. Eh, Bueno, perdón, yo te recambié no. de tema. No, perfecto. Pero volviendo al tema La de charla las giras al exterior, ¿cuál fue tu primer show afuera? Mi primer show afuera fue en Uruguay, creo. Montevideo fue mi primer lugar al que me fui y fue increíble. En Uruguay siempre me recibieron como muy cálidos. Es un público muy diferente al argentino. Bien. Es un público extremadamente silencioso, pero al nivel de que vos le decís, si quieren párense, y la gente es tipo, no sé si Claro, no tengo ganas. Claro, y tipo se paran todos. Pero un público muy respetuoso que después se acerca y te dice, me encantó, me encanta lo que haces, pero como muy lindo. Es un público muy, muy lindo y cada vez que voy me siento muy bien. Y después fui a España hace 4 años por primera vez. Bien. Y eso también estuvo muy bueno. Este año ya fue como diferente porque estuve varios meses. Entonces, de repente el público español creció y el público argentino... Hay mucho público argentino en España. Sí. Te fuiste con Santi Cheli, ¿no? Estabas de gira por allá. Sí. Estuve viendo. Estuvo hermoso, la verdad. Y es como volver a esos primeros momentos de seducción, porque es como que, claro, cuando uno... Nada, ahora tengo Niceto y tengo la gira como más nacional, y es re diferente porque vos ya sabés qué tipo de público, a qué tipo de público te enfrentás, y que es un público que sabe tus canciones, que te está esperando, Claro. que ya te recontra conoce, que ya tal vez ya te vio, entonces ya sabe lo que entonces vas como con otra perspectiva y con una perspectiva que además ya tuviste. Claro. O sea, yo Niceto, esta es mi tercera vez haciendo Niceto. Claro. Entonces es otro el flash a ir a un lugar nuevo con gente que tal vez es la primera vez que te escucha y que probablemente no sabe todas tus canciones. Es como que probablemente está ahí, sí, alguno vas a tener algún hiperfan que se sepa todo. Pero también hay gente que simplemente está ahí por curiosear de primera vez. También era un show compartido con el Santi, había público del Santi que no sabía quién era yo y viceversa. Y viceversa, tal cual. Entonces te pones, es un lugar como... El compromiso está en otro
lugar. Claro, es una prueba también medio de, che, me tengo que mostrar de lo mío, como Exacto. medio... Y es lindo volver a ese lugar. Está bueno. Sí. Ella me avisa cuando van 20 minutos. Perfecto. Cállense ya. Sí. Como buena cordobesa, imagino que... Igual me van a sacar el DNI pronto, ¿no? No me digas, no. Imagino que tocar allá es una de las cosas que más disfrutás. Y tuviste la posibilidad de abrirle el show a María Becerra el año pasado, nada más y nada menos que en el Kempes. O sea, necesito saber todo. O sea, desde cómo te llega la posibilidad. Mira, hasta el mientras y el después. A mí me llega como la propuesta porque me dijeron que María estaba buscando algo diferente, quería una chica y que sea de Córdoba. Claro. Como que no quería que sea exactamente lo mismo que ella hacía y fue como, qué loco. O sea, como cosas que realmente yo no me espero, porque a mí ella me cae increíble, me encanta su música, me parece lo más, pero digo, esta persona nunca va a llegar a mí. Claro. Porque en el fondo no tengo nada que ver, o sea, musicalmente hablando. Y la verdad es que todo se dio muy rápido. Fue como, yo le dije sí, me encantaría, y ellos me aprobaron, y de repente iba, y tuve como suerte con algunas cositas, porque bueno, la persona de producción se confundió de horario. Ok. O sea, tuve mala suerte con algunas cosas, tipo la prueba de María salió, tuvo problemas técnicos, por ende yo tuve 5 minutos para probar. Ok. Que en un estadio es complicado. Sí, me imagino. Sí, y debe ser poco para cualquier sala igual, 5 minutos. Es poco para cualquier sala, pero en un estadio donde tenés un nivel de retorno tan retumbante, si no te escuchas bien, es muy estresante. Yo por suerte no sé por qué estaba muy calmada. Estaba jugando de local. Y también estaba como contenta, pero sin expectativas, porque decía, tal vez este público como que ni conecta conmigo, ¿entendés? Claro. Ni idea. Bueno, la persona de producción se equivocó y en vez de hacerme salir a las 8, me hizo salir a las 8:30. Y claro, el show de María arrancaba, se suponía, a las 8:30, entonces ya toda la gente estaba ahí. Claro. Y también hay una situación de opening afuera que no tenés luz solar ya a esa hora. Claro. Entonces es muy distinto a la situación de un opening donde vos por lo general estás iluminado, por lo general, que es como... La gente está entrando. Claro, el lugar estaba lleno, las luces estaban on point, había ventiladores que me daban aire, porque claro, María Becerra. Sí. Yo en la pasarela, estábamos mis amigos, la gente súper conectada, súper lindo, el ambiente fue increíble, me escribió un montón de gente después que realmente no me lo esperaba. Y creo que esas son las sorpresas como con más gusto que me da. ¿Tuviste la chance de estar con ella después? ¿Sabes que se lesionó, pobrecita? Saltó, se desgarró y salió del estadio al hospital. ¿Cómo ves, tipo, lo que, o sea, yo me imagino, ¿no? Salís ahí al escenario, ese pop de, ok, esto está explotado. Es fuerte. ¿Cómo haces? O sea, ¿qué haces? ¿Tenés una cábala? ¿Respirás? ¿Qué haces? ¿No mirás, tipo, los primeros temas no mirás tanto el público? ¿Cómo haces? Miro un montón. Encima ese día yo venía de como una enfermedad larga de... tipo la garganta, sí. Así que estaba un poco nerviosa más por ahí. Pero la realidad es que justo en Córdoba estaba mi mamá, estaba mi abuela, estaban mis sobrinitas, que son fans de María Becerra. No podían creer estar ahí. Ay, no, amo. Y estaba en el Kempes, un lugar donde yo fui a ver a Madonna. ¿En serio me decís? ¿Fuiste a ver a Madonna? Increíble. Sí. Madonna, Shakira, claro, Paul McCartney. Increíble. ¿Qué hago acá, entendés? Claro, estabas parada en el mismo lugar. Es un sueño estar ahí. Claro. O sea, saliera como saliera, ya estaba tipo el checklist. Total. Es como que es algo que no tiene sentido que suceda. En tu carrera tenés estas cosas que decís, wow, no lo puedo creer que esté sucediendo. Siento que también, por lo que venías contando, está la otra cara de decir... como la parte mala, ¿no? De la frustración. O sea, ¿cómo tenés tolerancia a la frustración? ¿Cómo lidias? Y si en algún momento decís, che, quiero dejar toda la mierda, estoy harta. El año pasado estuve muy cerca de dejar toda la mierda. Ok. Pero creo que porque... No sé si por la frustración, creo que se me corrió el foco. Creo que también arranqué a trabajar mucho. 2022 fue un año de mucho trabajo para mí, donde de repente me sentí en el mapa. Y es muy peligroso a veces sentirse que uno está en un mapa. Porque... Empezás a medir
¿viste? Y empezás a competir. Y claro, y de repente empecé a tocar en festivales, que está re bueno y es re divertido, pero que en el fondo a mí me hacen feliz otras cosas. Sí, sí, sí. O sea, yo conecto con otras cosas. Me encanta ir a tocar un festival, me parece súper divertido, me parece una oportunidad impresionante. However, sí, sí, sí. no sé si quiero focalizar toda mi vida y toda mi carrera y mi comunicación y mi forma de hacer las cosas para estar en un line-up. Claro. Disfrutás más un show tuyo propio, de alguna manera también. 100%, porque esa es la gente que está dispuesta y disponible a conectar con mi mensaje. Tal cual. Y que tenemos algo que nos pasa juntos. Que en un festival también te puede pasar y tenés la posibilidad de sumar adeptos. Claro, de agrandar un poquito y todo más. está buenísimo, pero había algo de mi foco que estaba puesto en un lugar más ambicioso que creo que nunca tuvo que ver con mi búsqueda. Porque además tampoco soy una persona que necesite demasiado para ser feliz. Yo necesito bastante poco para ser feliz. Claro. Entonces, desde ese lugar creo que empecé a tomar muchas decisiones que en el fondo me rompían y sentía que estaba subestimando y abaratando mucho mi proceso artístico. Por suerte creo que siempre cuidé las canciones y siempre cuidé como la forma de hacerlas y de producirlas y que en eso estoy tranquila. Pero como en la forma de mostrarme, de mostrar mi proyecto, de comunicar, de a veces filtrar información y decir, la verdad, estoy re nerviosa con esto. No está yendo como me esperaba que fuera. Estoy nerviosa, estoy invirtiendo tal vez más de lo que pienso que puedo invertir. Me da estrés, me genera como... sí, ansiedad. Mucho, todo. Sí, Muchas veces me he sentido en esa y de decir como lo comparto, no lo comparto, no lo puedo compartir porque nadie se puede enterar de esto. Y es como... Claro. Sí, es crear por ahí una paz de vidrio, ¿viste? De alguna manera 100%. como... y te digo de plástico. Claro, de plástico. De color porque no se ve. No se ve, claro. Sí, sí. Nada transparente, digamos, de alguna manera. Exacto, y yo como que creo que la gente que me escucha necesita transparencia. Y busca eso en mí. A partir de ahí viene esta frase de no quiero ser artista, a partir de todo ese proceso caótico que tuviste, me enfrenté digamos. con muchas frustraciones más heavies, creo, y como de darme cuenta que estaba dejando de... Me empecé a preguntar qué era dedicarme a la música. Si dedicarme a la música era mi trabajo o si dedicarme a la música era dedicarme a la música. O sea, yo poner mi foco en hacer una linda canción, hacerle honor a eso que a mí me parece magia, ponerle esfuerzo a eso, ponerle cariño a eso, ponerle como cabeza y creatividad a algo en lo que yo confíe. Y me di cuenta que sí, que para mí era eso. Claro. Que era eso, que era componer para otra gente, que era hacerle honor a la música. Y desde ese lugar empecé a... Yo pensando que iba a dejar mi proyecto, empecé a escribir un montón. Bien. Y bueno, y cuando yo te conocí, que fue en Iseto el año pasado, creo que fue el momento de reconexión con decir, no, yo no puedo dejar esto. Claro. Nunca, y no voy a poder dejarlo, claro. Creo. Aunque quiera, lo voy a hacer desde otro lugar, lo voy a hacer desde un lugar más honesto, sí. Siento que da un poco, viste, no subirte a la marea de, che, si todos van por acá, tengo que ir por el mismo lugar, ¿viste? No. Es lo más difícil, pero siento que es hacer ese razonamiento. Bueno, uno de mis libros favoritos habla de como que no siempre o sea, que no solamente los caminos más transitados tienen árboles donde caen frutos. Y ese fruto del camino menos transitado va a ser una sorpresa para alguien. Bien. Entonces, como que también me encanta verlo desde ese lugar y desde... No sé, a mí me encanta hacer música desde ese lugar, desde un lugar de experiencia personal, donde tampoco estoy dispuesta a hacer una canción por hacer una canción linda y ya. Claro. No, para mí tiene que tener otra cosa, claro. Le dé otra vuelta. Porque si yo no te estoy contando algo que para mí es trascendental, no me sirve tampoco contar esa historia. Claro. Este EP que vas a lanzar te agarra también, por lo que leí, como en otro rol, ¿no? Sí. Medio coproductora. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Y bueno, es que fui creciendo. Todo, claro. A ver, es como que me pasó que yo estoy súper involucrada. A mí la música me encanta, soy bastante nerd. Estudié mucho música y me encanta. O sea, a mí me fascina entender por qué un acorde te genera esto y no te genera esto otro. Y por qué si de ese acorde a este otro acorde hay algo que se te va a acomodar a vos adentro. Bien. Entonces, desde ese lugar, la realidad es que producir es
arreglar. Es decir, acá tiene que ir esto, acá tiene que sonar esto, acá tiene que ir... Y yo fui aprendiendo. ¿Es la primera vez que haces eso en tu proyecto? ¿O Sí, siempre a ver, estuviste yo medio siempre metidita estoy ahí? ahí? Metida y desde arreglos yo estoy, pero era más como sintes o a ver, acá puede hacer esto, pero no me había nunca metido, por ejemplo, en batería, nunca había metido en bajo. Porque son cosas que para mí, o en efectos y decir, acá podemos usar este plugin. Y de repente me sentí cómoda también entre todo lo que vengo aprendiendo y el equipo con los que fui trabajando. Claro. Y de repente me encontré grabando bajos, me encontré cuantizando cosas. Y yo tipo, bancame, estoy Claro, grabando claro. vocoders. Es como... y también, viste, haciéndolo a mi manera. Que hoy veo y digo, bueno, esto capaz lo puedo hacer distinto la próxima. Claro. Pero es un aprendizaje y estoy orgullosa de haberlo hecho, la verdad. O sea, ¿tenés más ganas de seguir metiéndote en otras cuestiones? O... Sí, o sea, yo creo que la música, y desde este punto de vista de dedicarme a esto, tiene mucho para hacer. No es solamente yo al frente de un escenario que me encanta y eso va a ser parte de mi vida siempre, ojalá, pero para mí tiene mucho para mí. Y yo tengo mucho para ofrecerle a eso. Claro. A mí lo que me gusta de tu proyecto es que siento que le tratás de dar diferentes vueltas, ¿viste? Me gustó mucho ponerle que el disco, tu disco anterior es muy hermoso. Ay, gracias. Y la sesión en vivo, o sea, la sesión esa grabada en el Palacio fue... O sea, realmente es una perla. O sea, es como... o sea, Gracias. la palabra para mí es precioso. O sea, desde la puesta, la vista, cómo suena. Es que... A ver, fue como... El año pasado fue muy transformador para mí desde ese lugar porque creo que todo lo que decidí a partir de ese momento fue muy cuidando lo artístico. Intentando cuidarlo como al máximo, cuidarlo. Bueno, de hecho, una de las primeras canciones de este EP se llama Cuidalo. Y es como, ok, es una responsabilidad que yo tengo para mí misma. Sí. Volviendo un poco a esto de tener que por ahí correrse de todo lo que... Una de tus canciones es la de Ya no quiero hacerlo, que dice mucho, ya no quiero hacerlo. ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué te pasó que vos decís, yo no tengo más ganas de... Tipo, ¿te pasó por ahí en un ejemplo concreto? Sí, o sea, yo creo que es como que el ambiente es hostil. Sí. A veces. Me pasaba que me invitaban a tal vez un concierto tipo, te invitamos al VIP de no sé qué, y yo iba y sentía, ¿viste? Cuando hay dementores que te están chupando el alma. Ay, sí, tal cual. Y yo salía tipo, Agotada. yo vine acá a hacer un lobby para algo a lo que después tal vez ni te llaman, no les importás, sos una cabeza más para esa cuestión. Y yo o sea, me estoy prestando, claro. Sí, como que mi alma está manchada. ¿Entendés? Como, ya no está pura. Claro. Creo que y de repente verme en situaciones donde me comporto así. Donde me comporté así. O frustrándome o pensando que tengo como cierto... A ver, la soberbia para mí es la peor como descripción o como el peor adjetivo que me podría adjudicar y creo que he pecado de soberbia más de una vez. Claro. Pero porque creo que... Y yo no quiero eso. No quiero eso para mí. Claro, te viste en una de que decís yo no soy esto. Yo no soy esto y todo me está llevando a este lugar porque debería querer ciertas cosas o hacer ciertas cosas para llegar a ciertos lugares que después ocupo y no me traen nada. O sea, sí, el éxito profesional es una cosa, pero es una cosa. Sí. Y no tiene sentido si no lo compartís. No, con y la gente que aparte, querés. ¿qué es el éxito, tipo, si vos no lo estás pasando bien, no estás disfrutando tu propio laburo, de alguna manera? No. Y bueno, yo creo que es como que el único éxito para mí en este momento es como dejar de hacer resistencia a lo que fluye. Sí, a lo que genuinamente te sale. Exactamente. Eso es lo más exitoso para mí en este momento. Como dejar que eso suceda. Claro. ¿Cómo haces con las redes sociales, por ejemplo?
estoy dejando que sucedan. Las dejo solas. No, estoy intentando como reconectar desde un lugar más creativo. La realidad es que es difícil porque me doy cuenta que yo, si no subo una historia por día, ese día no vendo entradas, por ejemplo. Mira. Y es muy loco eso. Como en otro momento de las redes vos subías una historia y después como que podía pasar que al otro día alguien se acordara que subiste un... Siento que ahora es todo extremadamente inmediato y yo no puedo subir un flyer todos los días porque el algoritmo me liquida. Claro. Entonces estoy intentando reinventarme porque también es mi trabajo y yo quiero que eso sí darle la mejor chance posible. Entonces reconectándome con qué quiero comunicar también, como qué manera, me gusta ser graciosa, intento serlo. No sé si lo sabes. No, sí, lo sos. Como buena cordobesa, digamos. Bueno, sí, como que tienen ahí a favor. Exacto, entonces intento como desde ese lugar, estoy intentando ser un poco más honesta, más frontal y conectar un poquito más con la gente que me escucha. Que bueno, que fue algo que yo dejé un poco porque también está el miedo de como del artista, de mezclarse con el influencer, que yo nunca me sentí influencer, pero bueno, como que hay algo del misterio del artista que hay una visión más industrial donde vos tenés que proteger eso para que vos seas como algo rarísimo, Claro, tipo sí, un sí, rockstar, sí. y yo no voy a ser una rockstar jamás. No, aparte por ahí no es tu Claro, objetivo. No es mi objetivo, no Claro. es mi objetivo. A mí me gusta cantarle a alguien mirándole los ojos. Claro, tal cual. Y creo que me va a gustar siempre eso. No sé si sueño con tocar en un estadio. ¿Entendés? Claro. Como que me pareció espectacular, pero yo primero soy miope, chicos, no veo. O sea, ya ahí no te veo la cara. O sea, está bien. O sea, obviamente que uno quiere que su proyecto crezca, pero hoy no está en mi lista de prioridades. ¿Cómo todas tus canciones siempre hablan mucho de, imagino, experiencias tuyas? Se me viene a la mente la canción de las Converse, que estuvo como muy pegada por la historia. ¿Qué significa para vos a la hora de componer tus vínculos? Córdoba, me imagino, no sé, tenés una canción panamericana, o sea, como viste, como lugares. Todo. A mí lo que más me divierte es como hacer un recorrido de mi vida a través de las canciones. Yo siempre siento que muchas veces no concientizo situaciones hasta que no escribí una canción al respecto. Entonces sí, mis canciones son muy verídicas. Claro. Demasiado. ¿Alguna vez te sentiste que decís, estoy exponiendo un montón? Sí, las Converse fue un montón. Las Converse es una banda. No. No lo debería haber hecho. No debía haber hecho eso. No debía haber hecho eso. No, sí. A ver, no, porque también es algo como que es así. Claro. Por suerte, esa persona también hace canciones y Está me todo lo ha bien, devuelto. digamos. Ah, bueno, está bien, volvió. Así que no pasa nada. Pero bueno, sí, es cierto que por momentos... qué sé yo crecí escuchando Taylor Swift. Este No, es lo que... sí, tal o sea, cual. es así. Sí, también sí, es sí, como sí. una historia... Y es una historia de amor que vivimos todos. ¿Quién no se olvidó algo en la casa de su ex? Sí, O sea, tal cual. Sí, y sí, se lo quiere verdad. pedir. Y quiere que De se lo alguna manera. devuelva. Todavía no las he recibido. Pero escúchame, vos me contaste una vez Sí, que, verdad, ya que está. agarraste un... Agarré un recanje. Agarraste un recanje. Recanje. Claro, boluda. Ya lo superé, está superado. Salió súper bien, digamos. Salió súper de bien. No, repente. aparte, increíble. Aparte la Increíble. canción... La canción es bárbara. Es bárbara. Yo me cago de risa. Es bárbara la canción. Me cago de risa. Pero bueno, capaz fue mucho. Para ese momento capaz no daba. Sí, recibí un mensaje puteándome. Está bien, experiencias. Está bien. Uno ya sabe lo que no tiene que hacer. Pero que nunca más lo hagas. Bueno. Vos guardándote todas las otras canciones que tenías por sacar. Las medias, no. Te imaginas, es re rato. Todo. Hacía Vol 2. Sí, no. ¿Alguna vez te aburrís de lo que haces? No. ¿Nunca te aburrís y decís, che, no, hoy no? O algún día por ahí que, bueno, imagino que sí, algún bloqueo creativo. Sí, tengo procesos muy claros en tipo cuando grabo no compongo, cuando compongo no grabo, Ok, por ejemplo. ok. Entonces, sí, o cuando estoy post disco no compongo. Bien. Sino que es como que tengo esa rueda bastante bien en mi mente. Como que, no sé por qué, es algo súper inconsciente igual, pero es como que estas canciones que están saliendo ahora las compuse el año pasado y empecé a promocionar el disco siguiente y no compuse por un montón de tiempo y dije, ¿de qué mierda voy a escribir ahora? Porque esto Claro. me parecía muy trascendental en mi vida.
Y ahora me separé, así que estoy escribiendo un montón. Estoy escribiendo una... Ay, amiga, se viene un discazo. Se vienen cositas. Se viene un discazo. Para ir cerrando, hacemos acá una pregunta que es como un día cero alternativo, como medio un ¿qué hubiese sido si? Vos me dijiste hace un ratito que Medicina. estudiabas medicina. ¿Te sentís que si la música no hubiese funcionado, hubiese seguido ese camino? No, la No verdad había creo forma. que es muy hardcore ser médico. No sé si soy tan hardcore en mi vida. Creo que hubiera terminado haciendo otra cosa, pero re podría no haberme dedicado a la música y que la música cumpla otro rol en mi vida. Bien. Eh, Otra cosa tipo... hubiera sido tipo, creo que traductora de inglés, poner. Ok, O me hubiera gustado mucho estudiar historia. bien. No sé qué hubiera sido mi vida. Creo que la música siempre hubiera sido parte de alguna Claro. manera. Tal vez hubiera seguido tocando en eventos privados por siempre. No sé, creo que eso sí me hubiera aburrido en algún momento. Claro. Pero bueno, estoy acá. Perfecto, perfecto, me encanta, Paz. Muchísimas gracias. No, por favor, Pará, un antes de placer. todo, tenés una fecha en Niceto. Sí, Mirá, 8 la de peor. octubre Imagínate, cortábamos, en Niceto nada. Club, en Niceto Club. Así que nada, me encantaría verlas ahí. Vamos a todos estar. Ustedes. Nosotros ya estuvimos el año pasado Me porque no vamos encanta. a ir de vuelta. Sí, todo se tiene que repetir el punto de partida. Claro, tal cual. Bueno, entonces, 8 de octubre, Niceto. Niceto. Así que bueno, vayan sacando sus entraditas. Bueno, Paz, muchísimas No, por favor, gracias. a vos.